Hola, buenas tardes a todos. ¿Quién se está conectando por ahí? Capo Estudio, Pana López, Luis Pollo, Salvaje, Ezequiel Pablo, Pablo Paredes. Ay, ya se vuelve la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día muy frío? Que estamos todos sufriendo. Buenas tardes desde el trabajo, dice Pana López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el trabajo estos días? Hola Edgar, hola Alex, hola Pana López, hola Char Guevara, Luis Pollo, super pesado, ¿por qué super pesado? Hola Chimp, hola. ¿Cuándo doy conferencias? Voy a estar en la Feria del Libro de Mexicali, si alguien va a andar por ahí el 19 de abril. O voy a estar el 12, 13 y 14 de abril en Milán presentando el Piccolo Porco, si es que alguien va a andar por ahí. Hola el Rey David, qué gusto. Hola, Campero, Alan, ahorita vamos a platicar justo de eso. Hola, Adrián. Alguien dijo que no malas noticias. Pues depende, si estás muy endeudado serán malas noticias. Si quieres ponerte a invertir, quizás sean buenas. Hola, Leo. Saludos desde Acapulco de Jorge. ¿Por qué con sombrero? Porque me muero de frío. ¿Qué pasa con esta lluvia? Que alguien le diga a las lluvias que no pueden empezar hasta julio. Hola, Adrián de Orizaba. Hola, Aldebarán. Soso dice que le debe como 10,000 a Banamex. Pues hay que aplicarse. Saludos, Viridiana. ¿Cuántos puntos promedio suben los hipotecarios? No, todavía no suben. Eso es lo que les voy a explicar justamente ahora. Bueno, ya están ahora sí todos aquí, ya estamos muy saludados. Me da mucho gusto volverlos a ver. De hecho, estoy más contenta en este Periscope que de costumbre porque, como sabrán algunos, estuve en la Feria del Libro de Minería este fin de semana y llegaron dos personas que veían siempre Periscope. De hecho, no sé si se haya conectado Olivia, que dice que se conecta los miércoles, pero igual y como hoy lo hice un poco más tarde que de costumbre, pero bueno, dice que está muy contenta que podamos platicar por Periscope y la verdad es que yo también me gusta mucho verlos los miércoles. Este miércoles ya se me había pasado porque ando en la loca. Como muchos de ustedes sabrán, ya va a empezar la Global Money Week, entonces hay miles de actividades que planear porque empieza el 14 de marzo y termina el 19. Yo voy a tener un rally y un Google Hangout por allá, pero bueno, eso es harina de otro costal. El caso es que hoy vamos a platicar de la subida de las tasas de interés. O sea, qué bárbaros. Cuando empezó a subirlo, o en general, cada vez que había una noticia de máximos históricos del dólar, dice que alguien me vio en minería, pero no sabía que eras tú. Pues mira. Bueno, el Periscope del día de hoy es sobre la subida de tasas de interés de Banco de México. Resulta que todo el año pasado, digamos que la noticia financiera más importante o en la que todo el mundo ha estado muy preocupado es la subida del dólar, ¿no? Cada vez que había una noticia sobre los nuevos máximos, todo el mundo se preocupaba, todo el mundo creía que ya por fin de plano nos iba a llevar el tren y que el chupacabras y demás. Pero cuando salió esta noticia de las tasas de interés, nadie la peló y es igual o más importante que la del dólar. En primera, porque justamente a partir de que subieron las tasas de interés, el dólar empezó a bajar. No sé si ustedes se acuerdan que hubo muchas noticias de que el dólar estaba en 19.10 en ventanilla, pero el 17 fue la subida de tasas de interés, el 17 de febrero del 2016. Y justo el día siguiente ya empezó a bajar a 18.20, 18.10, o sea, ahorita ya incluso en algunos lugares ya está en 17.95. Entonces sí ha ido bajando el dólar por la subida de las tasas de interés. Pero ahora les explico por qué. Como ya hemos platicado en algunos periscopes anteriores, la tasa de interés tiene varias funciones. La primera es que cada banco central tiene una tasa de interés de referencia, que es cuánto le cobran ellos si los bancos se fondearan pidiéndoles dinero para a su vez prestárselo a los clientes. Entonces, si la tasa de interés de referencia es más alta, pues el costo del crédito para los usuarios también va a ser mayor. Ahora, el segundo tema que tiene que ver con la tasa de interés es que es lo que un banco central le paga a los inversionistas por invertir en su deuda. O sea, si tú quieres comprar un bono de México, si quieres comprar CETES, etcétera, tú te tienes que fijar más o menos en cuánto andan las tasas y esas tasas dependen de la tasa de interés de referencia. Pero eso es muy importante para el tipo de cambio. ¿Por qué?
Si tú pagas unas tasas de interés súper chiquitas comparadas con otros países, pues obviamente el capital extranjero no te va a llegar a ti, se va a ir a los otros países. Ahorita Estados Unidos tiene tasas de interés bajas, las tenía en 4% antes de que empezara la crisis financiera de 2008 y las bajó a un rango de 0 y 0.25% hasta diciembre. En diciembre las volvió a subir 0.25, entonces ya el rango es de 0.25 a 0.50. Banco de México también en diciembre subió 0.25, pero pues como nada más se emparejó con la Fed, no parecía tan interesante para los capitales extranjeros. Entonces, ahora que ya se les empezó a trepar el dólar, si ustedes leen el comunicado que sacó Banco de México, al principio no les preocupaba porque realmente no se estaba contaminando la inflación. La inflación no es que suba un producto, o sea, los electrónicos o los boletos de avión, sino la inflación es que haya un aumento generalizado de precios. Pero ya cuando el dólar empezó a llegar a 19, pues entonces ya empezó a haber un riesgo de contagio a alimentos y medicinas, que es lo que realmente a Banco de México le preocupa del dólar, que tenga un problema respecto, o sea, que genere problemas en la inflación. Entonces, por eso decidieron subir las tasas de interés y de esta manera, pues digamos que la especulación y los capitales que estaban saliendo, pues dicen, ¿para qué me voy a ir a que me paguen 0.25 o 0.5% anual a Estados Unidos? Sí, puedo dejar mi dinero y que me pague 3.75%, que es en lo que están las tasas de interés ahorita. Entonces, digamos que la tasa de interés importa para el costo del crédito. ¿Para cuánto le pagan a los inversionistas? Si tú eres inversionista, pues es bueno que la suban. Si tú eres deudor, pues no está tan padre, ¿verdad? Y también la tasa de interés es una herramienta que usa el Banco de México tanto para controlar la inflación, pero que también tiene una repercusión en el crecimiento. Cuando la tasa de interés está muy baja, pues el crédito es más barato. Y si el crédito es más barato, la gente consume más. Y cuando hay más demanda, puede llegar a subir la inflación. O sea, de alguna manera el lado no tan positivo del crecimiento es que genera inflación. Pero, entonces, si tú de repente estás viendo que la inflación está subiendo mucho, 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 entonces puedes subir la tasa de interés para controlarlo un poquito. En cambio, si estás viendo que la economía está a la fregada, pues bajas un poco la tasa de interés para seguirle estimulando con el tema del crédito barato. Entonces, digamos que el equilibrio es muy complicado porque si se te pasa la mano y subes demasiado la tasa, pues frenas la economía. Pero si la tienes demasiado tiempo, demasiado abajo, se te puede trepar la inflación. Ese es el gran dilema de los bancos centrales. Ahora, todo esto de la tasa de interés y demás, ¿cómo me repercute a mí, persona normal que ando en la calle, que tengo mis ahorros, que tengo deudas, todo esto? Como les había platicado, por un lado pueden subir los costos de los créditos de tasa variable. Por ejemplo, si tú tienes una deuda en tarjeta de crédito y te la pasas pagando solamente el mínimo, pues aguas, porque a ti sí te puede afectar muchísimo, ¿no? O si tú eres una pyme y tienes una línea de crédito revolvente y que tiene también tasa variable, se te puede complicar. Muy probablemente si tú estabas pensando pedir un crédito personal, pues a lo mejor si lo hubieras pedido en diciembre o en enero, pues hubiera tenido una tasa mejor que quizás la que va a tener si la pides ahorita en marzo o la pides el próximo mes o si hay una mayor subida de tasas. Quizás no va a ser tan inmediato el tema de la subida de las tasas de interés, pero sí lo vamos a empezar a ver. Así que siempre esta regla de no sobrepasar el 30% de tus ingresos con deudas es muy importante. Ahora, me preguntaban en el tema de créditos hipotecarios. No sé si se acuerdan que hace 15 días hice un Periscope con Fernando Sotojay de Tu Hipoteca Fácil sobre si era buen momento o mal momento para contratar una hipoteca. Él lo que nos estaba contando es que, bueno, si bien contratar una hipoteca no depende tanto del externo, sino más bien de tu situación personal, de que tú tengas 20% del inmueble por lo menos ahorrado, que tú tengas un buen fondo de emergencia, que realmente sea una casa que en este momento requieras y que se adecue a tus necesidades y que tú puedas pagar por lo menos o sea, que tú puedas pagar un crédito que la mensualidad sea 30% de tus ingresos en un crédito a un plazo de 15 años. ¿Por qué a 15 años? Si te vas a 20, vas a pagar una cantidad impresionante de intereses. El tema de las hipotecas se fondea con el bono a 10 años. Entonces, si el bono a 10 años se empieza a mover,
pues lo más probable es que al principio, pues los bancos a lo mejor, o sea, la subida de tasas de interés de diciembre, pues sí la aguantaron y no subieron sus tasas de interés para mantenerse competitivos. Pero, pues probablemente a mediano plazo sí las van a ir subiendo un poquito. Este tema de las tasas de interés, según Banco de México, esta subida no es como que un comienzo en el que van a seguir subir las tasas, pero pues todo el mundo sabe que si estuvieron bajando desde 2008, pues si todo ese ciclo fue de bajada, pues ahorita toca el de subida. A lo mejor no va a ser tan rápido, pero va a suceder. Ahora sí, las buenas noticias. Los que estaban medio indecisos y no sabían si invertir o no, si se ponen a invertir justo ahorita, pues van a tener una tasa mejor que la que pudieran haber tenido en diciembre. Pero ojo, no les conviene estar en instrumentos de muy largo plazo ahorita, porque justamente los de largo plazo, como las tasas van mejorando y mejorando y mejorando, bajan de precio. O sea, si alguien tiene ahorita algún fondo que estaba en largo plazo o en mediano plazo, lo más probable es que hayan visto una pequeña caída justamente cuando subieron las tasas por esto, porque la tasa que ahora se está ofreciendo es mejor que la que tenía su instrumento. Si ustedes están, por ejemplo, en un pagaré o en CETES, no vendan ahorita. Espérense al rendimiento, al vencimiento de su instrumento para que no le vayan a perder, porque si no, pues bueno, no salía buena la cosa, ¿no? Pero otra vez, no se metan ahorita instrumentos de muy, muy largo plazo porque en las renovaciones podrían estar perdiendo dinero. Esta es la razón por la que la noticia de las tasas de interés es incluso más importante que las de los nuevos máximos que estuvieron ocurriendo sobre el dólar, que yo creo que, pues no sé, o sea, yo todo este mes o todas estas 2 semanas ha ido bajando mucho el tipo de cambio y casi no he visto noticias, pero en cambio cada vez que sube veo muchas. Entonces, como usuarios es bien importante que aprendamos a filtrar y que aprendamos a entender más cosas económicas, porque de repente nos vamos solo con las noticias alarmantes o las que medio entendemos, y noticias tan importantes como esta de las tasas de interés, pues bueno, ni por aquí las tenemos, ¿no? Perdónenme los que me estaban haciendo preguntas, pues la verdad estaba bien entrada explicándoles y si no se me ve el avión. Pero ahora sí, échenme sus preguntas que tengan sobre tasa de interés, sobre economía o sobre lo que quieran, que para eso es miércoles de Periscope del pequeño cerdo capitalista, para que platiquemos de todas sus dudas. Hace ratito vi un montón y ahora ya nadie me está preguntando. ¿Plazo fijo o fondo común? ¿Te refieres a fondos de inversión? El plazo fijo es, por ejemplo, un pagaré bancario o cualquier cosa que sí tenga vencimiento, ¿no? La bronca con los fondos de inversión es que como tú no estás comprando los papeles a un cierto vencimiento, sino que tienes toda una cartera, pues ahí dependiendo de cómo se mueven las tasas, si tienes instrumentos de más largo plazo, les va a pegar al precio. Dice Gonzalo Robish que ya se perdió. ¿Dónde te perdiste para que te vuelva a explicar? En CETES es bueno invertir, pues justo como estábamos platicando ahorita, si es CETES, a lo mejor a los de más corto plazo, 28 días o incluso el fondo que tienen de Bondía. Yo ahorita la verdad es que inversiones a un año no recomendaría porque no sabemos bien qué pueda pasar con las tasas. ¿Los meses sin intereses pueden tener cambio con las nuevas tasas? No, porque no tienen intereses justamente. Inversión en centenario, ¿qué tal lo ves? Pues ahí sí, como que si tú quieres invertir en un activo como los metales, más bien tienes que estar cazando sus precios. Empezaron así como muy deprimidos en el año, pero en febrero y en enero, que a finales de enero y a principios de febrero, que las bolsas estaban muy mal, que había mucho nerviosismo, tuvieron un subidón y yo creo que ahorita que está medio mejorando, van a volver a bajar. Pero pues bueno, ahora sí que en el tema de los metales son refugios, entonces los tienes que comprar cuando bajen para que cuando la gente se ponga nerviosa, pues te sirva, lo puedas vender un poquito más caro. Sofía, ¿eso tiene que ver con que el dólar está bajando? Sí, como platicábamos, la tasa de interés de Banco de México es, digamos, que lo que Banco de México paga a los inversionistas por meter su dinero en sus instrumentos como CETES o como los bonos, ¿no? Entonces, si tienen mejor tasa, más gente se anima a traer sus capitales o evita sacarlos, ¿no? Que ese es el tema, e irse a Estados Unidos, porque eso es en realidad lo que le ha estado pegando a las monedas emergentes desde 2014. Desde 2014 se está hablando de que Estados Unidos ya va a subir sus tasas de interés, ya va a subir sus tasas de interés. Entonces todo el mundo como que empezó a lo que se llama volar hacia la realidad, es decir, ir a Estados Unidos. Pero pues realmente se dieron cuenta que estaba tardando un poco más y ahora que México ya subió tanto sus tasas, pues a lo mejor parte del dinero está dejando de irse y por eso de estar ya casi en 19, pues ahorita el tipo de cambio va a empezar a tender, bueno, más bien ya empezó a 18, 18.20, 18.10, ya está bajando más, ¿no?
Sí, ay, ya no leí la del coche a crédito. Si me la pueden volver a poner. ¿Qué se sucede con los que solo podemos pagar el mínimo de la tarjeta? Pues básicamente lo que sucede es que estás en el hoyo porque vas a empezar a generar más intereses y más intereses ahora que suban las tasas de interés justamente porque lo que te cobran va a ser mayor. O sea, pagar el mínimo no realmente es la receta para el desastre. O sea, una tarjeta de crédito es un excelente medio de pago si liquidas todo lo que firmas cada mes. Pero si tú vas dejando remanentes y remanentes y remanentes y este mes es como, ay, ahora solo pago la mitad y el siguiente chin, ya solo pago el mínimo y después ya no te va a alcanzar para pagar el mínimo. Entonces, realmente es buen momento para que te sientes, analices de dónde vienen todas esas deudas por las que solo estás pagando el mínimo, reduzcas a lo mejor un mes o 2 meses de salidas y de gastos y de todo, le metas más a la tarjeta o si no definitivamente empieces a buscar negociar porque realmente si tú ya solamente puedes pagar el mínimo quiere decir que ya llegaste a un nivel de endeudamiento que te va a acabar comiendo, ¿no? En la agenda del pequeño cerdo capitalista hay una lista en el segundo mes sobre salir de deudas o también se pueden meter al blog del pequeño cerdo capitalista que es www.pequeñocerdocapitalista.com y hay un post que si lo buscan como salir de deudas joven van a encontrar así como muchos consejos para salir de deudas. Dice Pana López que si la subida de tasas afecta a los préstamos a tasa fija, no, porque esos ya están contratados a una tasa. Afecta a los nuevos préstamos que se vayan a generar, que tengan tasa, aunque tengan tasa fija o variable, pero digamos que ahorita solo afecta a los de tasa variable y afectaría a los nuevos que se contraten. Me están preguntando invertir en un negocio ahora es buen momento. A ver, lo de los negocios, depende qué negocio, depende cuánto sepas tú del negocio y depende si el negocio en sí es rentable o no, no depende de la situación económica normalmente. O sea, nunca hay un momento perfecto para emprender o para invertir en un negocio. O sea, porque justamente cuando la gente está como más optimista y se cree más tranquila, está como en un ciclo de boom económico y lo que sigue es una caída. Entonces, si nada más invertiste porque la situación está bien y ni siquiera te fijaste en qué negocio, puedes acabar muy mal. Los préstamos de nómina serán afectados. Los vigentes, si son de tasa fija, no. Los que van a emitirse posteriormente seguramente sí van a subir las tasas. Alguien está recomendando no pagar deudas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo por qué? No, necesito que me des más contexto de esa pregunta, pero si no pagas tus deudas, básicamente tú solito te estás dando en la torre a tu historial crediticio y te estás cerrando la puerta a nuevos créditos. Entonces, yo la verdad es que lo que más les recomiendo en este tiempo es que piensen si realmente pueden pagar las deudas que están contrayendo, pero nunca que se vuelvan unos irresponsables crediticios. Algunas de las preguntas no las logré ver porque pasan muy rápido, entonces si no les contesté es porque no la vi. Si negocias con el banco, la deuda son como 6 años que queda en tu historial crediticio, sí. O sea, si tú has de cuenta, debes 50,000 pesos y te arreglas con el banco para solo pagar 20 o 30,000, eso se llama quita. Entonces eso quiere decir que pagaste tu adeudo, pero no pagaste el total. Entonces, la quita se registra con una clave especial en tu historial crediticio y permanece durante 72 meses, que son 6 años. Entonces, si esto que suena tan maravilloso de me van a reducir mi deuda y demás, pues tiene su pequeña letra chiquita que nos complica. De hecho, en el canal de YouTube del Pequeño Cerdo Capitalista hay un video sobre reparadoras de crédito que habla justamente de qué pasa cuando negocias tu deuda, ¿no? Entonces, sí, chéquenlo. Si tú negocias y pagas el total de la deuda, o sea, si haces una reestructura, no te afecta tanto como si haces una quita. Si haces una quita, sí va a ser bien difícil que en 6 años te den crédito. Por ahí se me fueron varias preguntas, pero estaba explicando lo de la quita. ¿Alguna más por ahí que tengan? Los que me preguntaron y no les contesté. ¿Qué de los dólares? Estamos platicando de que están empezando a bajar por la tasa de interés. No sé si esa era tu duda. ¿Qué, González Rubish? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Invertimos o nos esperamos? ¿En dólares? La verdad es que o sea, yo realmente en el tipo de cambio solo invierto como por efectos de cobertura. Siempre tengo en mi portafolio un porcentaje de moneda extranjera, pero no. La verdad es que. ¡Ay! Se me fue el micrófono. Murió mi micrófono. Dado que es tan difícil especular con el tipo de cambio, yo la verdad es que no lo estaría
no lo estaría como cazando. ¿Bajarán las tasas durante el año? Pues más bien la expectativa es que sigan subiendo, pero quizás se tarden. ¿Por qué no se ha desatado una inflación? Hay una cosa extraña. Lo que pasa es que, digamos que en los 70s y en el 94, el tipo de cambio era ya lo último que absorbía el shock económico. Y ahora lo que ha pasado es que en realidad toda la economía, o sea, fue lo primero que se movió y entonces todas las demás piezas de la economía se han ido ajustando más lentamente. O sea, en el 94 cayó el 40% en 3 meses o algo así. Y ahorita realmente, pues vean todos los meses que nos hemos tardado. Ha caído la misma proporción, pero en muchos, 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 muchos más meses. Otro tema tiene que ver con que los precios de los commodities, o sea, por ejemplo, del petróleo, de los granos, de muchas materias primas, han estado súper, súper bajos. Y entonces, digamos que aunque el dólar está alto, no le ha pegado a componentes como los alimentos en general. Pero pues obviamente sí hay cosas que suben, o sea, todos los electrónicos, las computadoras, las cosas de viaje, los importados, todo ese tipo de cosas pues sí suben con un tipo de cambio alto. Pero no es como antes que cuando había una devaluación, pues sí, todo era una llamada y por eso me quedé medio congelada. Y los créditos automotrices, pues esto es parejo para todos los créditos. Bueno, chicos, pues creo que el día de hoy nos hemos echado una buena platicada bastante larguita. Acuérdense que todos los miércoles ando por acá, a veces un poco más tarde, a veces más temprano, normalmente es a mediodía. Pero, pues bueno, ya saben, el miércoles de Periscope es el momento perfecto para que echemos el chisme de finanzas. Y acuérdense que los martes y los jueves publico en el blog del Pequeño Cerdo Capitalista. Los jueves siempre hay nuevo video en el canal de YouTube del Pequeño Cerdo Capitalista. Y cualquier duda que tengan, pues también nos la pueden mandar vía Facebook, vía Twitter, nos pueden escribir al blog y así podemos estar en contacto. Les mando un beso muy grande. Muchísimas gracias a todos los que fueron a la Feria del Libro de Minería, de verdad estuvo padrísimo y más a ver que también se conectan a Periscope y pues ahí nos vemos en todas las redes sociales del Pequeño Cerdo Capitalista. Un besote.